Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonita mañana para todos ustedes. Qué bueno que estén nuevamente allí conectados con nosotros a través de Televen, tu canal, con esto que hemos llamado Palabra Cierta, un programa de corte educativo, transformacional. Créanme que estamos muy comprometidos con cada uno de ustedes y, por supuesto, disfrutando tanta aceptación y, sobre todo, las buenas visitas que hemos tenido en este año. Así que gracias por tanto cariño, gracias por tanta receptividad y nosotros ya estamos listos para decirles que en las redes sociales nos pueden escribir @ZambranoMiguel, @TelevenTV, @Palabra Cierta, Piso Televen. Tienen por allí 3 vías para que se desahoguen con respeto, para que de repente me digan: Miguel, me encantaría que entrevistaras a este personaje o hables de este tema. Créanme que estamos para complacerlos. También les recuerdo que pueden escanear el código QR que aparece en pantalla para descargar nuestra aplicación, que es Televen Stream, y así disfrutar de televisión maravillosa, con una promoción novedosa y sobre todo con ese compromiso que tenemos con ustedes. A ver, hoy vamos a hablar de la música. Es que definitivamente es un medio para expresarse, ¿verdad? Para comunicarse y socializar, superando las barreras que a menudo se enfrentan en entornos tradicionales. No solo ofrece una vía de expresión creativa, sino que también promueve el bienestar emocional y la autoestima, contribuyendo a su integración en grupos sociales y educativos. La práctica musical puede adaptarse a las necesidades y habilidades individuales, incluso de niños, facilitando su participación activa en el proceso. Las actividades musicales, ya sean en grupo o individuales, pueden incluir la creación de melodías, el uso de instrumentos o la improvisación, permitiendo que cada joven se involucre a su propio ritmo. Además, la música tiene un impacto positivo en el desarrollo cognitivo y motor, lo que resulta en beneficios adicionales que pueden facilitar el aprendizaje y la socialización. En ese sentido, es realmente inclusión. A través de la música no solo se apoya a los niños neurodivergentes, sino que también enriquece a sus compañeros y educadores, promoviendo un ambiente más comprensivo y divertido, incluso diverso. Un informe de la Asociación Internacional de Música y Educación señala que el 85% de los educadores que utilizan la música en sus aulas han observado mejoras en la atención y participación de los estudiantes neurodivergentes. Además, se ha comprobado que el uso de la música en terapias puede reducir la ansiedad y mejorar la comunicación en un 60% de los niños con trastorno del espectro autista, lo que destaca su eficacia como herramienta de inclusión y apoyo emocional. Otro aspecto relevante es que el 70% de los programas de inclusión en escuelas de educación especial han integrado la música como parte de su currículo, lo que ha demostrado incrementar la cohesión grupal y la empatía entre los estudiantes. Los datos y estudios respaldan su efectividad en la mejora de la atención y el bienestar de estos niños, a la vez que promueven un ambiente educativo más inclusivo y enriquecedor. Fomentar el uso de la música en escuelas y programas de intervención no solo beneficia a los pequeños, sino que también contribuye a la formación de comunidades más comprensivas y empáticas, donde la diversidad de celebrar todos los niños, celebrar esa gran diversidad, apoyarlos, amarlos, respetarlos y, por supuesto, darles esa oportunidad de brillar. Hoy estamos felices de recibir en nuestro estudio a una profesora venezolana reconocida por mostrar su talento de una manera real y orgánica. Así que vamos a recibir a Cintia González. Bienvenida, Cintia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Miguel? Muchísimas gracias por la invitación. No, qué placer tenerte acá, y viendo todas estas estadísticas, te hago una pregunta muy sencilla. ¿La música debería ser obligatoria incluso para cualquier tipo de escuelas, cualquier tipo de educación primaria, básica, incluso hasta en la universidad? Sí, totalmente. O sea, la música tiene que ser algo que se integre dentro de la educación en todos los ámbitos. Desde la edad de la primera infancia, de 0 a 2 años, incluso hasta la tercera edad, ¿por qué no? En lugares, en casas de estímulo para la tercera edad también debería estar la música. En niños neurodiversos, ¿cuál es el efecto? ¿Tiene que ver con algo inmediato, mediano plazo, largo plazo, o sencillamente es algo que se utiliza para que lo disfruten, para que aprendan? Realmente en estos casos específicos es un puente directo de comunicación. Y eso es lo que nos permite a nosotros utilizar la música para comunicarnos con esa alma que tiene una manera diferente de expresarse. Pero pareciera que la música como lenguaje universal y como estar en ese inconsciente colectivo de entre toda la humanidad, pareciese que rompiera esa barrera y nos permitiera acercarnos a las vidas de estas personas que piensan o tienen una forma diferente de ver la vida. Y es justamente lo que estaremos hablando el día de hoy con Cintia González, el poder de la música y sobre todo cómo integrarla en los niveles educativos, porque realmente, como lo decía ella, es el lenguaje universal, ¿cierto? Ya venimos con más de Palabra Cierta.
Y seguimos con más de Palabra Cierta, listos para conversar sobre este interesante mundo de la música y la inclusión con nuestra invitada del día de hoy, Cintia González. Bienvenida nuevamente, Cintia. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Me gusta el título, la música como herramienta de inclusión. Y qué interesante es que, siendo el lenguaje universal, por supuesto que puede unir a almas, distintas religiones, distintos pensamientos políticos, pero también distintas formas de pensar y de utilizar nuestro cerebro. Sí, totalmente. La música tiene ese poder especial porque, bueno, entra por nuestros oídos y nos faculta. Y sin embargo, aún siendo sordo, puede entrar a través del cuerpo. Entonces, esta es poderosísima la energía que tiene la música para que todos puedan hacer algo con ella, todos. Hay una película, Cintia, no recuerdo ahorita el nombre, del niño este que toca la guitarra y consigue a sus padres. August Rush. Esa misma, con Robin Williams, ¿no? Qué buena película, y justamente es ese lenguaje que te conecta desde la energía, desde la química. Tú lo decías muy bien, una persona que tenga audición reducida o prácticamente nula puede hasta la vibración del instrumento lo percibe, ¿no? Totalmente. De Entonces, hecho, lo percibe mucho mejor. Claro, estamos hablando de una forma de comunicación. Sí, totalmente. Es una forma de comunicación. Diríamos que podríamos decir que obviamente es un lenguaje y entra de muchas formas en el ser humano. No solamente entra por el oído y ya, sino que también la puedo ver, también la puedo sentir en el cuerpo. Entonces eso hace que tengamos la facultad de recibirla desde muchas maneras y compartirla también. Cuando hablamos hoy justamente de herramienta inclusiva, sobre todo para estos niños neurodiversos, normalmente ¿cómo se aplica la música en ellos y cuáles son los resultados? Yo creo que lo primero y lo más importante que debemos entender es que la percepción que ellos tienen del mundo no va a ser igual a la tuya. La manera en la que sienten, independientemente de la situación en la que se encuentren. Y es importantísimo entender y comprender y ser sagaces a la hora de ver a ese ser humano que tienes allí a tu lado y que está en una necesidad de aprendizaje. Es lo primero. Observarlo, escucharlo, ver qué necesita, cómo podemos llegar y desde allí partir para que la música entre a su vida, ya sea a través de las emociones, cómo se conectan con la melodía, cuando escuchan un violín solo sonando, qué sucede y tener esa comunicación con ellos de alguna manera e ir poco a poco decodificando el lenguaje a través de la música como una herramienta para conectar. Eso es lo que... Ahora, Cintia, funciona para todos los niños neurodiversos y te pongo el ejemplo de los niños autistas, quizás en ese grado 3, donde los sonidos cualquiera puede ser muy molestoso. Allí se ha utilizado también, quizás no es lo mismo el ruido de un globo explotándose de un carro que el de un instrumento. Totalmente. Sin embargo, también hay que entender que no necesariamente tiene que ser algo que quieran. Y esa es la parte de la música. Esto es lo más maravilloso que tiene la música. Que no tienes que necesariamente, ¿sabes?, meterle un sonido, meterle un instrumento. No, de repente, o sea, un sonido me refiero a una canción, a un estilo, o que tienes que tocar el piano. No, de repente sencillamente el emitir una frecuencia. O el agua del río. Ahí estamos haciendo. Los Lo que pasa es que la pajaritos. gente quizás lo pueda catalogar de una manera, pero la música en sí ha pasado por tantos procesos para que el hombre la pueda entender, que incluso cuando llegamos a hablar de la música concreta, el microtonalismo, que son todos esos sonidos esas intervenciones que se le hizo a la música ya académica porque ya no hallaban qué hacer con ella y agarraron a un piano y le metieron unos clavos y, ¿sabes?, con ello querían hacer música. O John Cage queriendo hacer esta obra del silencio de 4:33, que fueron 4 minutos 33 segundos él pasando las páginas del piano y todo el mundo escuchando el silencio. No deja de ser música. Y allí es donde entra la parte interesante, porque desde lo que él entiende, lo que él conoce, desde allí es que partimos para enseñarle la música. Bueno, incluso creo que el tío Simón también, dentro de esa tonada llanera, que es un género que prácticamente él popularizó, nada más con el silbido, incluso sin el 4, ya a ti te llevaba a ese olor amastrando, el llano, el olor. Al olor, ¿verdad? Al caballo, a la vaca, es parte de esa conexión mágica. Exactamente. Eso es lo que tiene la música. Y a nivel sensorial debemos comprender que los niños, las personas neurodivergentes, independientemente, lo que pasa es que ese es un término que también está mucho en boga desde hace un par de años para acá, y hay que comprender. Yo diría que hay que ampliar un poco la mente y entender que estamos hablando de personas que sentimos y pensamos diferente y que necesitamos de una forma u otra conectar. Entonces hay que ayudarles a que eso suceda desde la simplicidad y desde lo que hay dentro,
Si tú no conoces a la persona que tienes allí a tu lado para enseñarle, ¿cómo le vas a llegar? Claro, ¿qué le vas a ofrecer? ¿Qué le vas a ofrecer? Si no lo conoces. Tienes que contactar con esa persona. Por eso es que, bueno, la educación es muy compleja y hoy en día pues nos hemos visto afectados ante una realidad de una educación que es dura. Muchas veces en un salón de clases 40 niños es muy fuerte para un profesor y poder atenderlos, ¿no? En realidad. Por eso es que ser especialistas y tratarlos y escucharlos y conocerlos y llegar a ellos de una manera y atender a la sensibilidad que tienen, porque ese es el punto clave. Es a través de la parte sensorial y de las emociones donde podemos contactar con ellos con mayor facilidad, a pesar de que nosotros somos los que a veces no entendemos. Claro. ¿Sabes? No podemos, porque no tenemos la dimensión que ellos tienen de lo que sienten. Por supuesto, sabes que pedagógicamente hablando, en el colegio de mis hijos, por ejemplo, inglés, en las primeras de cambio se enseña a través de la música. Siempre. Y van cantando, y van repitiendo, y por supuesto van aprendiendo. Cuando hablamos sobre todo de niños con estas necesidades especiales o estas capacidades que muchas veces no comprendemos, ¿qué tan complejo es traducir esa música, traducir esa pedagogía musical en algo que a ellos les pueda beneficiar? A ver, o sea, cuando dices traducirlo es llevar el concepto a... lo que tú quieres lograr con la música hacia ellos, ¿cómo se logra? ¿A través de qué? ¿Requiere mucha paciencia? ¿Hay técnicas? ¿O más bien es algo como muy improvisado, es muy de conexión? Mira, en mi experiencia, sí, claro, en todos los años que tengo enseñando, porque es como que cada quien tiene su experiencia, ¿no? Pero en mi experiencia yo me he dedicado mucho a observar y conocer, como te digo. Lo primero y porque cada caso es particular. Hay unos que son altamente comunicativos, se hablan, se expresan mucho, pero no tienen tolerancia a la frustración. Entonces cuando se encuentran con algo que no les sale, colapsan y hacen un berrinche, gritan, pelean. Entonces tú dices como que, ¿cómo hago, no? Yo una vez en clase me pasó con un estudiante que él llegó muy estresado. Es un niño que entra dentro de es un espectro autista, pero él también tiene un cociente intelectual muy elevado, muy superior al promedio. Entonces, ¿qué pasa? Que esto también es una dificultad, porque a nivel social no logran encajar. Es muy difícil. Y él venía súper estresado y angustiado del día que había tenido, y entonces yo, bueno, pero vamos a hacerlo. Y él, ¿sabes? Estaba molesto, entonces una vez se batuqueó el piano. Y yo también lo miré y nos miramos los dos y yo empecé a llorar porque yo había tenido un día duro también. Okay. Y le dije, yo tuve un día difícil hoy también y yo sé que es difícil para ti, los dos llorando, así desconsolados, que vamos a dar la clase y vamos a tomarnos una malteada aquí, y nos las tomamos. Y 12 años te estoy hablando, ¿no? Y él dice que él nunca puede olvidar eso porque realmente es en conectar, acercarte y ver qué es lo que pasa. Y después de eso, todas las demás clases fluyeron mucho mejor incluso, porque supo que había alguien que lo estaba entendiendo en su proceso. Y es allí donde la empatía tiene tanto sentido, ¿no? Y sobre todo comprender las emociones del otro. Y en la próxima parte de Cintia quiero que hablemos justamente de cómo nos conectamos con la emoción y con la música. Además que trajiste un instrumento y yo te voy a poner a ti a reto. No. A ver, no, sí vale, a ver si de repente me dices, oye Miguel, si yo estoy triste, ¿qué tocaría o cómo lo haría? Vamos a ver si me sigues el paso, ¿te parece? Ok. Sí, señores, ya venimos con más de Palabra Cierta. Hoy hablando del poder de la música como herramienta de inclusión. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy con un programa musicalmente pedagógico. Qué interesante, ¿no? El poder de la música como herramienta de inclusión. Converso con Cintia González, experta en la materia. Cintia, te decía el poder de la música cuando la llevamos a la emoción. Qué interesante mezcla, ¿no? Y parece mentira, cuando uno está triste y escuchas esa música toda melancólica, te conectas de manera extraordinaria, pero también cuando estás triste, yo lo utilizo como una herramienta de sanación y pongo música alegre, el estado anímico, ¡pum!, me cambia de una vez. Totalmente. Ese poder que tiene la música en las emociones, ¿por qué se da? Mira, realmente hay una herencia, hay un legado, como te comentaba al inicio, de un inconsciente colectivo. Nosotros tenemos tres cerebros, decía Paul MacLean, acerca del cerebro triuno, donde tenemos el cerebro reptiliano, después tenemos el cerebro límbico y la neocórtex. Cada una de ellas arroja cosas y nos da información. Y musicalmente vienen con nosotros, por lo menos en el cerebro reptiliano, que era hablar de
de ese primer cerebro de la supervivencia, de los rituales, de la parte rítmica, y está muy conectado con todo lo que es la música movida, los tambores, toda esta parte del cuerpo, pues, ¿no? Y luego viene el cerebro límbico, con las emociones. Ahí es cuando entra la mamá a jugar un rol importante dentro de la formación del ser humano, y el cantarle al niño, el arrullarle, y todo esto tiene que ver con la melodía, el ritmo con el cerebro reptiliano, la melodía con el cerebro límbico, que tiene que ver con las emociones. Entonces, obviamente, hacemos contacto con las emociones directamente a través de la música. Y se puede generar incluso memoria emotiva, ¿no? Sí, totalmente, total. Yo recuerdo canciones de niño, mira, para que tú veas una anécdota muy divertida, me pasan a otra categoría en béisbol. Esa categoría en béisbol eran niños más grandes, yo era muy miedoso y además no era muy bueno en béisbol. Y recuerdo que mi mamá me dice, hijo, te felicito, pasaste a preinfantil. Yo no puedo ser. Y sonaba, se fue, su perfume de... Laura Pausini, estoy hablando del año 96, por allí. Y te queda esa cada vez que sensación. escucho la canción, me acuerdo de ese momento cuando mi mamá me dijo eso y yo empecé a llorar. Sí, total, lo entiendo perfectamente. Eso es la memoria sensorial, y de verdad que la tenemos, y son huellas némicas también. Y la música tiene mucho de eso, genera huellas desde la primera infancia, y por eso es tan importante ponerle música a los bebés y que los niños se estimulen con música. Sí. Entonces, bueno, y después tienes el neocórtex, que es el último cerebro, que ya es la parte del pensamiento complejo, que tiene que ver con la armonía, las armonías complejas, la orquesta, los coros, las polifonías, todo esto. O sea que los reggaetoneros son más reptilianos y los que son de amantes de música clásica son más neocortexanos. Correcto. ¿Por qué crees tú que el reggaetón causa este efecto? El ritmo, ¿no? Sexualizado, por decirlo así, es inevitable. Además que es un 2x4. Claro, sabroso. Tita. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces uno está quieras o no quieras, te guste o no te guste, vas a estar ¿y qué? Y tú, bueno, ¿pero por qué? Sí, si a mí no me gusta el reggaetón. Qué locura, ¿no? Incluso tengo un amigo que el otro día estaba cantando Bad Bunny, un tipo muy serio, y me decía, ¿por qué yo canto Bad Bunny? Pero se me oye, es que es la rítmica de la música. Está muy adentro, o sea, eso está guardado en el primer cerebro. Está estudiado, si lo queremos ver hoy en estas tendencias, el reggaetón está bien estudiado como para encantar a las masas. Mira, yo me imagino que lo debieron haber visualizado así, porque, bueno, esa fue mi tesis en la universidad, justamente hablé de eso, del cerebro triuno, y hablé de esto, de los elementos. Entonces, creo que definitivamente ellos tuvieron que darse cuenta. Y que mientras más sencillo, más elemental y más básico, más llega a los lugares iniciales del cerebro. Y es más reptiliano, más básico, más instintos. Más instintivo. Y eso es lo que lo hace que se haya colado tanto. Y que sea un hit, hace que la gente se le olviden ciertas cosas límbicas y neocórtex. No, tema interesante, pero te invito para un próximo programa siguiente para hablar del reggaetón y su influencia en la sociedad. Ok. Sabes que una de las cosas que yo he visto, sobre todo con familiares y amigos que tienen niños neurodiversos, es que, por supuesto, el tema musical muchas veces los calma. Hablamos de niños que incluso andan con sus audífonos puestos y allí consiguen ese equilibrio. Normalmente, ¿qué música? Y ya que tienes allí la guitarra, cuando un niño quizás está muy ansioso, está acelerado, ¿qué ritmos pueden generar esa calma? Es que, de verdad, ¿o es algo muy subjetivo? Es demasiado subjetivo. Recuerdo que hace como 20 años existió lo del efecto Mozart y que eso causaba no sé qué. Está comprobado que no es así. Está comprobado que realmente lo que genera más endorfinas y lo que hace que haya más interconexiones es lo que te gusta, ¿sí? Entonces hay que escuchar, hay que ver qué le gusta al niño cuando le colocas música. Obviamente tratar de estimularlo a que escuche música que eleve el alma y el espíritu. Creo que esa sería mi recomendación. Música académica sin duda sería lo mejor. Okay. ¿Orquesta? Sí, bueno, Bach, Beethoven, Mozart. Sí, obviamente todo esto genera un enriquecimiento no solamente para el oído, sino también para el espíritu. Es evidente, o sea, hay un nivel de profundidad allí emocional que de hecho en niños neurodivergentes ellos lo perciben lo perciben, y sí me pasa mucho que tengo niños que llegan tocando una melodía porque les gusta Bach, les gusta Beethoven, o sea, esto es real, no es la verdad, me pasa, así como tengo niños autistas que de repente, oye, el que tengo ahorita no se comunica poco, pues en la parte del lenguaje, pero él es oído absoluto. O sea, yo no sé, pero él llegó, yo le enseñé las notas y después más nunca las olvidó. Qué increíble. Y entonces empezamos a solfear en el piano, a solfear las notas cuando quiere, porque además se sabe todos los alfabetos y te los escribe todos los alfabetos en árabe, chino, y se dicen los nombres en griego y te dicen los nombres de las... Entonces utilicé eso como un recurso para decir que la música es un lenguaje también y que estas son las, ¿sabes? Las letras del
del lenguaje musical. Y de esa forma lo registró y listo, ya no hay para dónde. Esto me recuerda una historia, no recuerdo ahorita el nombre, pero es un japonés que creo que es premio Nobel de Economía y su hijo es autista y el niño hoy es uno de los directores más aclamados en Asia. Y resulta que además es un autista severo, pero oído absoluto y vende sus discos, tiene además un don extraordinario, ¿no? Qué interesante la música. Cintia, oye, no podemos desaprovechar la guitarra, ya que me hablas de emociones, ya que me hablas obviamente de esa conexión. Si yo de repente quisiera transmitir algo alegre en esa guitarra, porque me quiero motivar, porque ¿qué sonaría? ¿Cómo lo haría? Bueno, que vamos al reggaetón. No, vale, no, pero que es otra cosa más académica, chica. No, bueno, fíjate, lo que va a modificar la sensación entre la alegría y la tristeza básicamente está en el ritmo. ¿Es el ritmo? Sí, o sea, si yo hago... Ahí empezó, ¿no? Ya todo el mundo está, ¿qué? Ahora, palmita. si yo hago eso mismo, pero... Ajá. Recuerdo cuando esa mujer me dejó, de verdad, que fue una cosa. Es verdad, ¿no? ¿Cómo conectas? Nada más la parte de la velocidad va a generar un impacto. Y eso es lo que, por supuesto, la combinación de las armonías y una melodía le añade más y más poder a nuestra composición y le da más sentido. Yo, por ejemplo, escucho mucho la indie folk, es uno de mis géneros favoritos. ¿Pero por qué? Porque me tranquiliza y me conecta mucho con la parte emocional, pero introspectiva, no la tristeza, bueno, a veces sí. Porque yo soy muy melancólica, tengo esa naturaleza, soy súper melancólica. Vale. Entonces, puede ser que lo oriente hacia escucho algo, pero sí, te digo de verdad, escuchar música es muy importante para soltar aquello que tenemos adentro. O sea, también puede ser terapéutico, como 100%. una herramienta terapéutica y hasta de drenar. Yo le he dicho a mis alumnos, no puedes hablar, no te cuesta hablar con tus papás, quieres contar lo que te pasa, no tienes con quién hablarlo. Suéltate. Coloca música que te conecte con eso y escríbelo en una hoja, escríbelo en un diario. Y ver, los resultados son increíbles porque no se podían comunicar, no podían expresar lo que sentían y lo lograron. Es catársica la música. Totalmente, sí. Sin duda alguna te libera, o sea, te hace sacar todo lo que llevas adentro. Cintia, ¿la vida es una canción? Sí. ¿Es música? ¿Sí? ¿Se puede asociar? Totalmente, totalmente. Y la puedes hacer canción también. Hay estados donde te vas directamente a algo musical y tú dices, wow, qué increíble como esto me lleva a lo que estoy sintiendo hoy. Sí, bueno, velo así, la película. Imagínate una película sin sonido, sin música. Sí, es más compleja. O sea, no, es que es muy difícil. Creo que hizo un experimento hay alguna película por allí, creo que es la de Birdman, creo que es, no recuerdo qué. Es toda la película una sola toma. Ah, sí, Birdman. Y todo el tiempo hay una batería sonando en toda la... Pero, o sea, hay algo, ¿sabes? Y te causa algo, te causa un impacto. Y ya para cerrar, mi estimada Cintia, lo dijiste muy bien hace rato, incluso el silencio habla. Así es, totalmente. Y el silencio es parte de la música y por eso se escribe en el pentagrama. Me encanta. Cintia, ya para despedirnos, redes sociales donde la gente puede ubicarte y por supuesto, si tenemos un niño quizás en casa que necesita ayuda musical, pedagógicamente hablando, ¿cómo hacen para contactarte? Sí, claro, mira, pueden contactarme en mis redes sociales, son @clavedecin y @soundsandvoices_am. Y si desean, bueno, mi número de teléfono es 0424-274-5677 y por allí pueden contactarme para clases o para cualquier información que necesiten. Vale, me encanta. Gracias por esta buena información. Gracias a ti. Señores, nos despedimos por el día de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien, qué sabrosa es la música. Yo soy un melómano empedernido desde que me monto en el carro hasta que me acuesto a dormir. Siempre hay música presente en mi vida. ¿Y será que nos despedimos ahí en una clave maravillosa para que Palabra Cierta en este día musical diga chao, chao, cuídense mucho, pórtense bien? A ver, Cintia. Coronaste mis sueños con el devenir de una ilusión. Festejaste el invierno para estar los dos juntos. Consolaste mis miedos al sentirme rota lejos sin tu piel. Yo conservo el intento de tenerte algún momento para mí. Pero yo no consigo dejarte ir. Y ahora yo no consigo sacarte del silencio y de mi voz.